Bueno amigos y amigas, estamos aquí otra vez para hablar de emprendedurismo, esta vez en el taller de ganadería con Patricia, que nos ha hablado hoy de un tema muy importante. ¿No es así, Pati? Sí, bueno, hoy nos ha tocado el tema de administración, como decíamos hace un momento, y con nuestro compañero Meli vamos a hablar sobre la rentabilidad, también sobre cómo hacer un cálculo de los costos de producción, y en este caso estábamos hablando del ejemplo de la granja lechera. Muy bien, entonces una granja lechera, para saber si es rentable o no, primeramente tiene que saber manejar muy bien sus costos, ¿no? Y los costos, hay varios tipos de costos, no es solamente lo que uno gasta al momento de producir, también hay costos de inversión, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. También hay los costos de los insumos y materiales, hay costos de la mano de obra, costos de transporte, hay costos de operación, muchos costos que hay que tomar en cuenta a la hora de definir una hoja de costos. Por ejemplo, si hablamos de una granja lechera, hay que ver cuáles son los costos operativos. Hay que gastar en varios ítems, por ejemplo, agua, por ejemplo, sal, varios insumos, el forraje, ¿no?, la infraestructura, el mantenimiento de la infraestructura. Entonces, hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Para eso, para resumirlo, yo quiero que Patricia con la experiencia que tiene como productora y también como asesora de muchas granjas lecheras, nos puede dar en su conocimiento cuáles son esos costos, y yo los voy a ir apuntando para que vayamos paso a paso definiendo los pasos a identificar si es rentable o no, o cómo es la forma de definir la rentabilidad de un negocio lechero. ¿Ya? Entonces empecemos. El primer paso para definir nuestros costos es analizar nuestro costo de producción. ¿Ya? Nuestro costo de producción, Pati, ¿cuál es el costo promedio que se tiene a la hora de producir un litro de leche? Bueno, según también los análisis que hemos hecho de estructura de costos, y hemos visto en la realidad de los altos lecheros en el Valle Central, de 3 bolivianos que percibimos por cada litro de leche, más o menos, un aproximado, está el costo de producción entre 2 bolivianos, 2 a 2.10, 2.20, dependiendo, ¿no?, del número de cabezas de ganado que tenemos, porque ese es otro factor que también influye en esto, pero le podemos poner un promedio de 2 bolivianos, o sea que de 3 bolivianos que ganamos, 2 se van para cubrir nuestros costos. Muy bien, entonces son los costos de producción, 2 bolivianos de cada litro de leche. Ahora, ¿cuáles son los costos de operación? O sea, ¿cómo mantenemos la operación de la planta lechera? De la planta, en este caso, la granja lechera, ¿no? Hablando de pequeños productores, bueno, los costos en cuanto al mantenimiento pueden estar alrededor del 10% del costo total. ¿Ya? ¿Cuánto significa un 10%? Tendríamos que hacer el cálculo de, bueno, los costos totales, te puede dar en porcentaje. Digamos que los principales costos son el de alimentación, que está alrededor del 60 a 70%. Después una mano de obra está con el 10 a 15%, ahí podemos ir sumando. Sí, esos son los costos de producción, ¿no? Todo lo que es mano de obra, lo que es alimentación del ganado, el forraje, todo entra en costo de producción. Pero los costos operativos son los costos que hacen funcionar la granja. Exacto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta el agua? ¿Cuánto nos cuesta la luz? Si tenemos que pagar... como costos fijos. Exactamente, ¿no? ¿Cuáles son esos costos? Bueno, en cuanto a relación al agua, tendríamos que cuantificar, pero en la mayoría de las granjas, bueno, tenemos el acceso al agua sin costo alguno, solamente tendríamos que cuantificar ahí la mano de obra para los turnos de riego. Generalmente son los turnos de riego de 3 horas por cada producto lechero, ¿no? Y si cuantificamos, eso es la mitad de la cuarta parte de un jornal, ¿no? Un jornal que se evalúa de unos 80 bolivianos, será unos 40, será unos 20 bolivianos a 15. Ya. En una granja promedio, estamos hablando de una granja, ¿de qué tamaño? Más o menos de unas 10 vacas lecheras. 10. ¿Cuántos litros de leche produce? Están en promedio alrededor de 20 litros, 25 litros, 18 litros. Como promedio puedes colocarle 18 a 19 litros en total, por día por vaca, a través de 2 ordeños. Ya. Si tenemos 15 litros, digamos, en promedio por 10 vacas, ¿no es? Son 150 litros.
producir en una jornada. Los 15 litros son generalmente en época de invierno, ¿no? Y en hatos que son semiestabulados, es decir, que no son muy tecnificados y que, bueno, requieren de otras inversiones para producir más, pero en realidad la vaca lechera puede llegar a producir hasta 35, 45 litros si tendría todas las condiciones necesarias. Pero hablemos de una granja que está en el contexto de... Sí, por eso los 15 litros, digamos, los 15 litros están bien. Ya, 15 litros, entonces 150 litros tendríamos en una jornada de producción, ¿ya? Entonces, por 10 vacas. Por 10 vacas, ¿no ve? Exacto. Entonces, más o menos, si los costos operativos son, como decía, 50 bolivianos, entonces dividimos los 50 bolivianos entre los 150 litros, ¿y cuánto nos queda? Ahí tenemos el costo operativo, ¿ya? Exacto. Entonces, el total de producción dividido el costo total de operación nos va a dar el costo operativo, ¿ya? Los costos de operación. Entonces, realizamos la división y tenemos a 1.50. Es carísimo. Entonces, es un punto muy importante tomar en cuenta esto. Tenemos ya 2 bolivianos el costo de producción y a esto se suma 1.50 los costos operativos, ¿ya? Siguiente, continuamos con más costos. Aparte de los costos de operación y los costos de producción, tenemos otros costos que son los costos de mano de obra. Ahora, ¿cuánto de mano de obra se invierte o se gasta en el momento de ir a hacer de todo el proceso de producción de un día, ¿no? Desde el ordeño hasta llevar las vacas a alimentar y todo el día, ¿no? Sin tomar en cuenta las otras tareas complementarias, sino todo lo que es referente a la producción de leche nada más. Bueno, en realidad, si hablamos de una sola persona que se encargaría de hacer todo, podemos decir hablando que de las 15 vacas, ¿no? De las 15 vacas, exacto. Podemos decir de que es una jornada completa, es decir, un jornal completo. El jornal completo puede ser evaluado de unos 80, 100 bolivianos, ¿no? Por día. Tomando en cuenta que desde que se despierta a 4 de la mañana, se lleva a alimentar el ganado, se va a hacer el ordeño, se va a hacer la entrega de la leche, luego se vuelve, se hace el establo, en fin, hablando de una jornada completa. Para ser más exactos podemos decir que si es que hubiera algún espacio de descanso, la jornada se reduciría a la mitad, a un medio jornal, ¿no? Para no elevar mucho el tema de los costos de mano de obra. Y bueno, también considerar de que la mano de obra, si es familiar, va a ser calificada con 80 bolivianos. Si fuera una mano de obra externa, puede subir a 100 bolivianos o de repente más, dependiendo si se le da alimentación, ¿no? Por el día de atención que tiene en nuestro ganado. Muchos lecheros tienen mano de obra porque no pueden ocuparse de su granja, entonces contratan. Y bueno, el costo, lógicamente, va a subir el costo de producción porque la contratación de mano de obra no se eleva, ¿no? Los costos. Ya, entonces usamos medio día, digamos, ¿no? Medio día medio jornal, digamos. De un trabajador o trabajadora que va a trabajar la mitad de una jornada completa. Claro. Exclusiva no es necesario otra persona para las 15 vacas. Exacto. Solo uno. Ya. ¿Cuánto es lo que se paga por media jornada? Por media jornada unos 50 bolivianos lo mínimo. 50 bolivianos. Claro. Muy bien. Entonces, 50 bolivianos dividido los 150 que se va a producir en ese día, 50 litros, el costo es de 0.33 centavos. Exacto, estás en lo correcto, sí. Entonces, de 0.20 a 0.30 centavos. Ya. Tenemos ya costo de producción, 2 bolivianos. Costos operativos, 1.50. Costo de mano de obra, 0.33 centavos. Ya. Ahora, costos de funcionamiento, ¿existen en el tema de granjas? De repente, cuando es una granja alquilada, en cuanto al alquiler, digamos, ¿no? Eso sí, ahora no sé si aquí tendría que entrar el tema del costo de la luz, el mantenimiento de las refacciones. Sí, pero eso lo vamos a incluir en otro ítem ya. Muy bien, entonces ya tenemos los costos de mano de obra. Ahora vamos a ver el costo de transporte. ¿Cuánto es el costo de transporte? Por litro de leche 0.20 centavos, que generalmente la planta se descuenta por hacer el traslado.
O sea, la planta te cobra 20 centavos por Claro, litro. por cada litro de leche que se entrega se descuenta más o menos 0,20 centavos por el traslado. Ya, muy bien. Ahora recién podemos hacer la sumatoria de cuánto es nuestro costo total, ¿ya? Y sale 4 bolivianos. 4 bolivianos sería el costo. Ahora, ¿a qué precio lo vendemos a la planta? Generalmente el precio promedio es de 3 bolivianos. En las mejores épocas he estado pagando 3,80. En algunos casos especiales sí con 4 bolivianos, pero cuando es venta directa al consumidor y no hay la intermediación de la planta, porque el costo es a 5 bolivianos por litro. Entonces podemos decir que ahí recién hay ganancia, ¿no? Sí, evidentemente, si vendemos a 3,80 el litro, En el mejor de los casos, en el aseguramos. mejor de los casos, estaríamos perdiendo 20 centavos, ¿no? Y Exacto. nuestra granja estaría trabajando pérdida. Exacto. Estaría manteniendo el punto de equilibrio y un poco menos ya porque estaríamos con 20 centavos de diferencia. Sí, ya. Precisamente esto explica el por qué muchas de las granjas, muchos hatos lecheros no crecen, ¿no? Porque sus ingresos apenas les alcanza para sostenerse, para pagar su mano de obra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el productor o la productora es la dueña de la granja, Exacto. no contabiliza su mano de obra. Exacto. Y se invisibiliza también hasta su rol como productora, ¿no? Claro, entonces no se paga ella misma su trabajo real, y por lo tanto ella no siente que su trabajo está saliendo en pérdida, ¿no? Pero a la larga se nota porque no está creciendo, ¿no? Claro, lo que sucede también es que el hecho de invertir el tiempo en las diferentes faenas que son del sector lechero significa que las mujeres, principalmente que son las que hacen estas tareas, no pueden dedicarse a hacer otros trabajos y por tanto también no tienen otro ingreso. Y eso repercute en la desvalorización de la mano de obra de la mujer, de los niños que muchas veces ayudan, de los hijos. Y bueno, lo que en realidad tiene que hacerse para un buen cálculo de estructura de costos es el ejercicio que hemos hecho, ¿no? Cuantificar las horas que la mujer, que los hijos, las hijas dedican al tema de lechería y contabilizarla a través de lo que generalmente tenemos, la medida del jornal, ¿no? Porque también es importante en la estructura de costos tener claro en qué medidas estamos midiendo, ¿no? Si es en kilogramos, si es en jornales, si es en litros. Evidentemente, ¿no? Yo he analizado otros casos, ¿no? Que me tocó evaluar algunos proyectos y ese es el comportamiento, ¿no? Siempre en el rubro lechero. Entonces el productor o la productora tiene que tener mucho cuidado a la hora de planificar sus actividades, sus tareas, porque tiene que pensar muy bien cómo reducir sus costos. Como decía Patti, los costos de producción están alrededor de 2 bolivianos, eso creo que es en todo el territorio boliviano, ¿no? En algunos debe ser un poco menos, en otros un poco más, dependiendo de las características, pero donde sí hay muchas diferencias en los costos operativos. En los costos operativos, a medida que la granja sea más grande, los costos van a ir reduciendo, ¿no? Los costos operativos van a ir reduciendo. Exacto. Porque a mayor tamaño hay mayor rendimiento, ¿no? Porque vas a usar la misma cantidad de mano de obra, la misma tareas, la misma infraestructura, pero vas a tener mayor número de producción. Entonces, con el análisis de costo podemos decir es que lo que se tiene que tender a la hora de producir leche es ir creciendo, tener una granja más grande para que realmente haya utilidad. Ahora aquí me preocupa, yo quería hacer este ejercicio para que definamos qué es utilidad. Y utilidad es la diferencia entre el ingreso y el costo, ¿no? ¿Y cuál es el ingreso? El ingreso es multiplicar el precio por la cantidad. Entonces, ¿cuál sería nuestro ingreso en este caso, Patricia? Tenemos 150 litros y la planta que nos recibe nuestra leche nos paga 3,80 por cada litro. Entonces, ¿cuánto es nuestro ingreso? Tendríamos que calcular, ¿no? Tenemos que multiplicar los litros que entregamos y el Correcto. precio de la planta. Aquí también es importante considerar que, por ejemplo, como les decía hace un momento, los precios no fluctúen, que no sean precios que nos fijen hoy día un precio y mañana otro, porque eso también causa inestabilidad y nuestro ingreso entra en riesgo porque no podemos asegurar cubrir nuestros costos si nos están variando todo el tiempo los precios, ¿no?
Exactamente. La inestabilidad de los precios es otro factor que habíamos mencionado. Ya, entonces multiplicamos 150 litros por 380, nos sale 570 bolivianos. Exacto. 570 bolivianos sería el ingreso que vamos a tener, ¿ya? Ahora, el ingreso menos los costos, que sería 4 bolivianos por los 150 litros que hemos producido, nos sale 600 bolivianos. Ahora, 570 menos los 600, tenemos una pérdida de 30 bolivianos por día, ¿no? Por día, en el caso de tener una planta pequeñita de 15. En realidad un hato lechero de 10 animales, ¿no? Ahora, por eso es importante que cuando nosotros, arriba de 10 cabezas de ganado, podemos hablar de rentabilidad de nuestro negocio. Ya se ha visto en varios estudios que mientras más animales hay, entonces mayor ingreso porque hay mayor productividad, hay mayor producción láctea. Mientras menos son los animales, nos cuesta más producir, nos cuesta en realidad más obtener las ganancias, ¿no? Por esos costos altos, es decir, que minimizamos los costos cuando tenemos mayor cantidad de animales, siempre y cuando estos también produzcan de forma adecuada con los índices productivos recomendados, ¿no? Arriba de los 15 litros, porque si tenemos 15 vacas de repente, pero todas están produciendo 9 litros, 8 litros, 6 litros, no es rentable, porque no están pudiendo cubrir ni siquiera ellas mismas el costo de su alimentación con la producción lechera. Así es. Bueno, ahora, si logramos reducir los costos operativos, que ya no sean unos 50 por litro, pero reducimos a solo 50 centavos, ¿qué es lo que pasa? Va a haber seguramente una ganancia, pero vamos a ver cómo calculamos. Y haciendo este ejercicio, es bueno que este ejercicio lo hagan ustedes con el ganado que tienen, ya sean ovejas, ya sean cerdos, pero obviamente van a ustedes anotar en su cuadernito todo lo que les significa costos y durante cuánto tiempo. Generalmente en lechería el cálculo es por día, ¿no? Se calcula el costo por día. Ya. Reduciendo los costos operativos a solo 50 centavos, tenemos un costo total de 3,03, prácticamente 3 bolivianos, ¿no? 3 bolivianos, entonces ahí tenemos un pequeño margen de ganancia. Ahora vamos a ver si con eso tenemos utilidad. Tendríamos unos 80 centavos más o menos de diferencia, ¿no? Sí. Manteniendo el precio de 3.80. Ya, con un costo operativo de 0,50 centavos, nuestro ingreso lo restamos nuestro costo total, que va a ser ahora mucho menos, que es 454 bolivianos, y ya tenemos una utilidad de 115 bolivianos. Significa que esta utilidad es una utilidad líquida, es decir, lo que nos va a ingresar a nuestro bolsillo para que nosotros lo invirtamos en el mantenimiento de nuestra familia, en nuestra propia alimentación, nada que ver con nuestro negocio ganadero, sino es toda la ganancia que tenemos y que podemos disponer para como un ingreso, como si fuera un salario, ¿no? Exactamente, eso es muy importante. Si voy y vendo toda mi producción a la planta lechera, de esa planta me están dando 454 bolivianos, no lo gasto todos los 400, sino que solo 115. El resto tengo que guardarlo para pagar el mantenimiento de la planta, ¿no es cierto? No la planta, la granja, pero exacto, ¿no? Eso es muy importante. Ya, eso es lo que llamamos utilidad, ¿ya? Se llama utilidad, la diferencia entre el ingreso y los costos totales, no solo el costo de producción, ¿no? Ya hemos hablado de eso, ¿ya? Ahora, ¿qué es rentabilidad? ¿Qué entiendes tú, Pati, por rentabilidad? Bueno, básicamente es la forma de saber si mi negocio está sirviéndome o no. Si está sirviéndome para cubrir lo que yo demando, mis gastos, si me está siendo realmente útil o no. Para mí eso es la rentabilidad, digamos en palabras sencillas. Ya, bueno, estamos viendo que en el caso de... Ahora tenemos una utilidad de 115 bolivianos, entonces... La pregunta es, ¿nuestro emprendimiento con este indicador es rentable? Es rentable. Pero, ¿cuán rentable? Es decir, es rentable, pero de repente no en la medida que yo necesito o que yo quiero. Por eso es importante ver hacia dónde vamos, ¿no? Y qué visión queremos tener. Ya, entonces ahora vamos a hacer un cálculo, vamos a hacer la operación para verificar si es rentable o no.
Y ahora, ¿cómo hacemos? Tenemos 115 bolivianos de ganancia por día, ¿ya? ¿Cuánto ganaríamos al mes? Si son 115, unos 4.000. Es por 30 días, ¿no es cierto? Por 30 días. Ya, entonces, multiplicamos los 115 por los 30 días. Y ahí tendríamos un ingreso mensual de 3.450 bolivianos. ¿Ya? Eso es todos los meses. Ahora, para saber si es rentable, necesitamos proyectar este ingreso para todo el año. Exacto. ¿Cuánto va a ser nuestro ingreso en un año? Multiplicamos por 12, los 12 Correcto. meses. Entonces, eso lo multiplicamos por 12. Eso quiere decir multiplicando por toda la gestión, ¿no? Entonces, al año vamos a tener un ingreso de 41.400 bolivianos. Obviamente también para ver si nos está haciendo rentable tenemos que ver si los 3.450 están cubriendo nuestros gastos y como persona, ¿no? Como familia. Y obviamente al margen de lo del negocio ganadero. Sí, estamos viendo que estamos multiplicando solo la utilidad, entonces esto sí está cubriendo costos, estamos ya deduciendo todo, estamos hablando solo de utilidad. Exacto. 41.400 bolivianos es nuestra ganancia al año, pero para saber si es rentable tenemos que ver, tenemos que proyectar esto, en cuánto tiempo esta ganancia va a poder cubrir el gasto de todo lo que hemos invertido en equipamiento, incluido la compra de las cabezas de ganado. Generalmente son a 10, es la proyección a 10 años, ¿no? 8 a 10 años. Sí, lo ideal es, ¿no? Entre 5 a 10 años es bueno hacer la proyección dependiendo el equipo que tengamos. Si el equipo dura para más de 5 años, se puede proyectar para 10, ¿no? Pero también hay que considerar la proyección del hato ganadero, porque obviamente con 10 años hay que hacer reposición de terneras, reposición de vacas en producción, porque obviamente, como hemos dicho hace un momento, tanto los bienes como también el ganado se va deteriorando, se van enfermando, se van envejeciendo y la producción ya no es la misma. Exacto, es un costo también de la inversión, el costo de reposición, ¿no? Ya, vamos a hacer en forma general, ¿en qué invertimos cuando hacemos una granja lechera? Primeramente, compramos el ganado, ¿no? Las cabezas de ganado. ¿Cuánto cuesta eso? Dependiendo de a dónde apuntamos, si queremos. Estamos hablando de animales genéticos. 10. Si estamos hablando de animales que son genéticamente mejorados. Que producen 15 litros, hemos dicho, ¿no? De 15 litros, pues vamos a ponerle unos $1.000 que convertidos en moneda nacional serían unos 7.000 bolivianos. 7.000 bolivianos cuesta cada una, hablamos de 15. De raza Holando. Bueno, estos precios son de repente un poco bajos porque vacas que son altamente productoras y que están con los registros de raza y que bueno, son puras, están arriba de los $2.000 cada animal. Bueno, hablemos, pero algo. No, solamente a modo de comentario. Vamos a tomar en cuenta entonces el valor de $1.000 o de 7.000 bolivianos, una vaca lechera que se adecua al contexto del que estamos ejecutando el proyecto, ¿no? En Villa Charcas. Ya. Para complementar nuestra granja, ¿qué más necesitamos invertir? En las pasturas, forrajes, terrenos, planes sanitarios, planes de inseminación artificial. Ya. Bueno, el tema de sanidad ya está incluido en el costo de producción. La inversión es normalmente algo que, como les decía, se proyecta 5 o 10 años, entonces es algo que va a durar 10 años. Maquinaria, tenemos que invertir en maquinaria justamente para la producción de forraje. Sí, exacto. El costo de producción se acaba en un día de producción o quizás puede durar unos días más, ¿no? En algunos casos como el forraje que dura una temporada, ¿no? Pero la inversión debe durar más de 5 años. Entonces hablamos de inversión cuando hablamos de equipo, de maquinaria de ganado, ¿no? Por ejemplo, vamos a cerrar nuestros establos con cerramiento de
alambre, o con malla, postes. o postes, eso sí es inversión. También la perforación de pozos en lugares donde no hay agua. Exacto, o reservorios de Generalmente agua, ¿no? son inversiones en infraestructura, ¿no? Y entonces equipo y maquinaria, vamos a poner. Equipo y maquinaria, ¿cuánto es lo mínimo que se requiere para una granja que produzca de estas características? Bueno, si hablamos de cortadoras, ensiladoras, están alrededor de los $1.000 también, es decir, unos 7.000 bolivianos. Para un sistema de riego también, Entonces, unos 7.000 a 10.000 bolivianos. Si queremos máquinas ordeñadoras también, es decir, tenemos que ver exactamente cómo vamos o en qué vamos a invertir. ya, Si queremos tecnificar, mientras más tecnificado hay mayor inversión en equipo, ¿no? exactamente. Entonces, maquinaria para ordeño, ¿cuánto cuesta? Unos 10.000 para la mecanización del ordeño, para máquinas ordeñadoras. Ya. Como este es un ejemplo solo con fines pedagógicos, ya ustedes tienen que hacer a detalle como es en su caso, ¿no? Exacto. Pero ahora lo que queremos explicar es el concepto de cómo hacerlo. Entonces sumamos todo el costo de inversión, en este caso la suma nos sale 24.000 bolivianos, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo sabemos si es rentable o no nuestro negocio? Es calculando si dentro de los 5 o los 10 años que proyectamos nuestra inversión, que va a durar nuestra inversión, con esta utilidad que tenemos de 41.000 al año, nos alcanza para reponer lo que hemos invertido, ¿ya? Eso es rentabilidad. Entonces, si nuestra utilidad al año es de 41.400 y nuestra inversión es de 24.000, es casi la mitad de lo que estamos recibiendo utilidad. Entonces, el negocio sí es rentable, ¿ya? Perfecto. ¿Ya? Entonces, tenemos una rentabilidad del 100% porque es la mitad de todo lo que estamos ganando, ¿no? Claro, haciendo las proyecciones, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que la oportunidad de venta que se tiene, si bien es cierto en un inicio sale de que al hacer nuestros cálculos con apenas 10 vacas tenemos más o menos una pérdida de 20 centavos, ¿no? por litro de leche, nosotros podemos hacer el siguiente análisis. La venta de la leche es diaria, lo que significa que ese ingreso lo va a tener seguro, que es muchas veces a lo que la gente apunta, ¿no? Tener un ingreso seguro para tener cierta estabilidad económica, porque hay otros rubros en los que, por ejemplo, si viene una granizada, una helada en el tema de la producción agrícola, se puede perder toda la inversión, ¿no? La inversión en semillas, la inversión que se ha hecho en el abonamiento de la tierra, y eso que significa de que tenemos mayor riesgo de pérdida. En cambio, en el tema de lechería no es tan fuerte el riesgo de pérdida como en la parte agrícola, ¿no? De los cultivos agrícolas. Sí, bueno, yo de mi experiencia evaluando proyectos, siempre trato de verlo de la manera más imparcial posible y les recomiendo a todos igual cuando analicen su negocio, no se enamoren del negocio, enamórense de ganar, ¿no? Enamórense de emprender, pero no del producto en sí. Entonces, cuando vayan a analizar sus costos, sean lo más realistas posibles para que ustedes se puedan autoevaluar, ¿ya? Miren, sumando la proyección ya total, para las 15 vacas, la inversión que necesitamos es de 122.000 bolivianos para tener 15 vacas de raza Holando y con una infraestructura y equipamiento mínimo súper básico, que sería solamente una máquina para ordeñar y otra máquina para el cortado y ensilaje del forraje, ¿no? Luego de calcular todos los costos de inversión, sumamos el total y nos sale 122.000 bolivianos, ¿ya? Ahora, el costo de 122.000 bolivianos, ¿cuánto tiempo nos cuesta recuperar esos 122.000? Habíamos dicho que nuestra utilidad anual es de 41.000, entonces multiplicamos los 41.000 hasta ver dónde es que logramos recuperar o cuánto tiempo necesitamos para recuperar los 122.000, ¿no es cierto? Eso es rentabilidad. La diferencia de rentabilidad es que con la utilidad que tenemos la separamos para recuperar lo que hemos invertido. Si logramos recuperar lo que hemos invertido y luego de eso nos sigue quedando ganancia, eso ya es rentabilidad,
¿ya? Entonces hay una gran diferencia entre rentabilidad y utilidad. Porque utilidad es solamente la diferencia entre el precio y el costo de producción, que evidentemente si vemos solo a diario siempre vamos a tener utilidad, pero si proyectamos en el tiempo y buscamos recuperar todo lo que hemos invertido, ahí recién vamos a saber si es rentable o no, ¿ya? Con eso creo que tenemos una figura un poco más clara, pero sería bueno que hagamos un ejercicio con ustedes ya de su granja, de su propia producción. Exacto, puede ser una producción agrícola o una producción ganadera. Muy bien. Así entonces, con esto concluimos. Gracias.